El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, hoy en día es difícil hallar una sociedad donde existan esclavos como clase o grupo social. Sin embargo, antes sí lo había. Los esclavos le pertenecían a sus amos. En una comunidad donde el estatus del esclavo era hereditario, sus hijos también nacían bajo esa condición de servidumbre. Corea no fue la excepción. En el tiempo de las dinastías, los esclavos nacían bajo esa condición de servidumbre y eran maltratados durante toda su vida. En una sociedad donde el sistema de clases era rígido, no podían cambiar de estatus social. En la historia de Corea, durante ese periodo, hubo un personaje que se distinguió por su inteligencia, pero pertenecía a la clase baja. Era lo que en la actualidad se denomina un doctor en ciencias. Así que el rey de ese entonces quiso nombrarlo a un cargo importante en su especialidad. No obstante, no fue fácil debido a la violenta oposición que tuvo que enfrentar. En un sistema social, repito, de clases tan radicalmente diferenciadas, eso era algo difícil de hacer, incluso para un rey quien en ese contexto no podía hacer lo que quisiera. Ahora bien, el hecho es que todos hemos nacido bajo esa condición de esclavos espirituales al pecado y hemos vivido sujetos a esa opresión. Romanos capítulo 6, versículo 16 señala: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, hay dos clases de esclavos: esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Si obedece al pecado, será esclavo del pecado. Satanás y el diablo lo controlarán y lo arrastrarán a la muerte eterna, es decir, al infierno. Ahora bien, si obedece a Dios, se volverá esclavo de la obediencia para justicia, lo cual lo hará justo y lo llevará al cielo. Se convertirá en ciudadano del reino de los cielos y en verdadero hijo o hija de Dios. Hermano, la muerte o la vida eterna, el fuego eterno del infierno o la gloria perpetua del cielo. Dos destinos totalmente diferentes que dependen de quién es su Señor o de quién es usted esclavo. El Salmo 51, en su versículo 5, menciona lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hermano, una pregunta: ¿hay alguien aquí quien no haya nacido pecador? Todos hemos nacido con pecado. Como está escrito, todos hemos heredado la sangre de Adán y todos hemos sido concebidos en pecado y hemos nacido con pecado. Y hasta que no acepte al Señor Jesucristo como su Salvador y recibe el Espíritu Santo, obedecerá a Satanás y vivirá siendo esclavo del pecado. No obstante, a diferencia de los esclavos que antes existían en el mundo antiguo, usted podrá cambiar de condición. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, ya no será más esclavo de Satanás, sino que se convertirá
en hijo de Dios y podrá vivir una vida de provecho y con propósito. Creo que todos desean esto, ¿verdad? Si es así, deberán obedecer la voz del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué? A pesar que quiere, no puede hacerlo. Imagine la recompensa: ser ciudadano del reino de los cielos, hijo o hija del Dios eterno, tener vida eterna, etc. Estas son las recompensas reservadas para usted. Sin embargo, a veces no le será fácil obedecer. Por ello, debe saber la causa. La razón es sencilla. Es debido a esa parte de falsedad o de maldad y de conveniencia que hay en su corazón. En la última prédica les compartí que debe despojarse de la hipocresía o falsedad que hay en su corazón y reemplazarla por la palabra de Dios a fin de oír claramente la voz del Espíritu Santo. No podrá oír la voz del Espíritu Santo tan solo memorizando la palabra de Dios o tratando de cultivar o limpiar su corazón. Así que, si se da cuenta que en su corazón hay mentira o hipocresía, espero que desde ahora se esfuerce por despojarse de ella. Si se determina a hacerlo y pone en práctica la palabra de Dios en su diario vivir, no le tomará mucho tiempo cultivar su corazón, vale decir, limpiarlo con la palabra de Dios. Hoy vamos a profundizar un poco más en el proceso de cultivar su corazón con la palabra. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que lleguen a ser verdaderos hijos de Dios que siempre oigan en forma clara la voz del Espíritu Santo y la obedezcan. Hermanos, en el último mensaje les dije que debían extirpar la parte de mentira que hay en su corazón y a la vez reemplazarla por la palabra de Dios para así cultivar su corazón y llenarlo de la verdad. Antes de compartirles de manera específica la forma de hacerlo, primero veamos la manera como la verdad y la mentira influyen en el corazón de cada uno al oír la voz del Espíritu Santo. En el corazón existe una parte de verdad y una de falsedad. Por eso es necesario que entiendan la forma en que ambas partes obran en usted. Hermano, es preciso que se despoje de la falsedad que hay en su interior y la reemplace por la verdad. Primero, la verdad es como un texto o manual para oír la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo responderá correcta y apropiadamente las peticiones y preguntas de los hijos de Dios. Les enseñará lo que han de hacer y decir. Aquí, el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, responderá en la misma medida en la que haya cultivado la palabra en su corazón. Ahora bien, si no ha cultivado nada de la palabra en su corazón, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. Como ya les expliqué en anteriores prédicas, hay dos formas de oír la voz del Espíritu Santo. Primero es cuando la voz del Espíritu Santo le viene de la palabra que ha cultivado, es decir, de la palabra que ha grabado en su corazón. Si no tiene nada de la palabra en su corazón, el Espíritu Santo no podrá ayudarlo ni le responderá. Por ejemplo, los colegiales que no han estudiado estarán preocupados el día del examen. No podrán responder ninguna pregunta porque no sabrán la respuesta. Como no han estudiado, no habrá forma que aprueben el examen. El mismo principio se aplica cuando oye la voz del Espíritu Santo. Los que tienen poco de la palabra grabada en su corazón, incluso si oyen la voz del Espíritu Santo cuando son llenos del Espíritu, lo harán dentro de ciertos límites. Por eso, deberá esforzarse en llenar su corazón con la palabra. Deberá leer, oír y aprender la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Sería mejor si pudiera memorizar algunos versículos claves. Medite en las prédicas que he escuchado y recuerde su contenido. Como siempre les digo, hagan de cada prédica su alimento espiritual. No la olviden. Mediten en ellas. Así, su fe crecerá y alcanzará un mayor nivel espiritual. El Espíritu Santo los guiará
claramente. Cultive la palabra en su corazón, no solo en su cerebro, porque la memoria tiene un límite. Si ha guardado o grabado la palabra solo en su mente, tal vez no la recuerde cuando más la necesite. La memoria, repito, tiene un límite, pero no hay límite alguno si ha grabado la palabra en su corazón. No importa cuánto ha podido aprender o grabar de la palabra en su corazón, mientras más lo haga, oirá mejor la voz del Espíritu Santo. Así, el mismo Espíritu lo guiará mejor. Piense en el disco duro de una computadora. Hoy en día, las computadoras se han desarrollado de tal manera que pueden almacenar una gran cantidad de información. A mayor información, será mejor. Usted podrá hacer lo mismo, podrá ensanchar su corazón. Así grabará más de la palabra de verdad en la misma medida en que ensanche o agrande su corazón. Sin embargo, lo más importante de todo es practicar la palabra. Hermano, para cultivar su corazón con la verdad, en primer lugar, deberá poner en práctica la palabra de Dios en su vida diaria. Deberá obedecer los mandamientos de Dios registrados en la Biblia. Ahora bien, aunque lea la Biblia, memorice los versículos y haya escuchado las prédicas, esa palabra no le dará la fortaleza y el poder necesario si no la cultiva en su corazón al ponerla en práctica en su diario vivir. Un ejemplo, digamos que usted memorice un versículo. Entonces deberá cultivarlo en su espíritu y en su corazón. Es decir, deberá desechar todo lo que se oponga a ese verso y grabar esa palabra en su corazón, practicándola en su vida diaria. Para una mejor comprensión, voy a comparar este proceso de cultivar la palabra en su corazón con aprender un idioma. No podrá aprender un idioma en forma fluida tan solo estudiándolo de manera teórica y memorizando los libros de texto. Deberá practicarlo, es decir, pronunciarlo y escuchar la pronunciación correcta de las palabras. Vale decir, acostumbrar su oído al otro idioma. Igualmente, luego deberá aprender la gramática y el vocabulario a fin de formar oraciones. Aprenderá a hablar fluidamente otro idioma solo si lo practica. Lo escribe y lo escucha. Sin esta clase de enseñanza y praxis, no lo podrá hablar correctamente. Lo mismo sucede con la voz del Espíritu Santo. Para oír claramente la voz del Espíritu Santo en todo momento, deberá cultivar la verdad, esto es, la palabra de Dios en su corazón. Solo así el Espíritu Santo le hablará en forma clara a través de la palabra. En su vida cristiana, muchas veces buscará respuesta a determinados problemas o situaciones. A veces la respuesta es simple, pero en la mayoría de los casos no lo será. Se le presentarán diversas opciones para el mismo problema o circunstancia, o la respuesta podrá variar dependiendo de la medida de fe de cada uno. Por eso, si no puede oír la voz del Espíritu Santo, no podrá dar el consejo apropiado. Ahora bien, no necesariamente un problema que considere fácil será fácil de aconsejar para usted. Su experiencia y conocimiento le servirán solo como marco de referencia, nada más. Aún si varias personas se enfrentan la misma prueba o situación, el trato para cada uno de ellos podrá ser diferente. Y eso dependerá de su nivel de fe. Deberá aconsejar de acuerdo al nivel de fe de la otra persona. No deberá darle a un bebé alimento sólido, ni tampoco deberá alimentar a un adulto con leche.
Cuando conversa con alguien, debe saber discernir su medida de fe. Así le podrá dar el consejo apropiado. Ahora bien, si le da un consejo basado en alguna teoría filosófica o psicológica humana, eso no tendrá nada que ver con su medida de fe. Y por eso, quizá no resulte del todo correcto. Y eso frustrará y decepcionará a la otra persona. Hermano, si ha cultivado la verdad en su corazón, podrá dar una respuesta apropiada al oír la voz del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo lo podrá guiar a la respuesta correcta. Por eso, debe oír la voz del Espíritu Santo cuando dé un consejo. De otra manera, dará una opinión o un parecer de acuerdo a su criterio y limitado a su propio conocimiento. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 menciona: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo escudriña aún las cosas más profundas de Dios. El Espíritu conoce las cosas más recónditas de Dios. Los que han cultivado la verdad en sus corazones sentirán el corazón de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso entenderán y obedecerán correctamente la voluntad de Dios. La verdad que han cultivado en su corazón desempeña el papel de un libro de texto para que el Espíritu Santo les pueda responder en forma apropiada. Otra función de la verdad es que lo lleva a obedecer la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo lo guía a amar a sus hermanos, pero no podrá amarlos en tanto no tenga amor en usted. Aún si procura amarlos, no podrá hacerlo. Por otra parte, los que han cultivado el amor en su corazón podrán amar a otros al oír la voz del Espíritu Santo, quien les dirá que los ame. Tendrán el poder y la capacidad de obedecer la voz del Espíritu Santo y obedecer la palabra de verdad. Por eso, siempre enfatizo la necesidad de cultivar la palabra de verdad en su corazón. Con esto termino. Amados hermanos, como ya mencioné, la palabra de verdad le ayudará a oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. Tal vez se pregunte, ¿cómo influye la falsedad que hay en el corazón al oír la voz del Espíritu Santo? Los que aún no han llegado al nivel del Espíritu todavía tendrán falsedad en su interior. La falsedad obra en sentido opuesto a la verdad. Es decir, impide que pueda oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. Más concretamente, si tiene falsedad en su corazón, en primer lugar, eso quiere decir que tiene pensamientos carnales. Digamos que un hermano se ha lastimado la rodilla. Entonces, usted le dice que si usa tal o cual cosa, su rodilla sanará. Esta es una forma carnal de aconsejar. Alguien espiritual enseñaría la palabra de Dios. Se esforzaría por sembrar fe. Así ayudaría a otros a crecer espiritualmente. Pero hay quienes enseñan de acuerdo al criterio humano. Dan consejos de acuerdo a su razonamiento. Incluso algunos líderes hacen esto. Y lo malo es que otros siguen esos consejos. Si hubieran actuado en fe, confiando en Dios, Él obraría en sus vidas. No obstante, siguen los consejos humanos. Entonces su crecimiento se hará más lento. Y aun si oro por ellos, no podré decirles nada más. Sería como tratar con un nuevo creyente. Sin embargo, no lo son. Ya tienen años en la iglesia. Sin embargo, no cambian. No muestran su fe en hechos. Aun cuando me han visto a mí actuar en fe muchas veces, no pueden hacer lo mismo al enfrentar una prueba. Es porque han vivido una vida cristiana carnal, es decir, de acuerdo a su propio criterio. Si hubieran cultivado su corazón, podrían oír la voz del Espíritu Santo. No obstante,
Siempre actúan de acuerdo a su propia opinión y parecer. Por eso, su crecimiento espiritual es muy lento y no pueden experimentar en su vida el obrar poderoso de Dios. Hermano, los pensamientos carnales siempre vendrán a su mente. Si tiene falsedad en su interior, en forma natural, los pensamientos carnales le vendrán primero a su mente. Recuerde bien esto, por favor. Debe liberarse de esos pensamientos carnales. Romanos capítulo 8, versículo 7 señala sobre esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermano, los pensamientos carnales obran de esa manera. Usted da un consejo, enseña algo, pero lo hace en su carne, es decir, de acuerdo a su criterio. Al final, todo eso no viene de Dios. Esta es la forma en la que muchos actúan y por eso luego se sienten frustrados. Finaliza la Escritura, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo
todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.